Pues seguimos con el tema de hace 8 días de Entendidos en los Tiempos, porque es importante justo eso, entender los tiempos que nos tocaron vivir, ¿sí? Es bonito, es un privilegio el ver que la Escritura está pasando a nuestros ojos. Nos tocaron vivir los últimos tiempos, ¿no? Lo he mencionado aquí varias veces. Dice la Escritura que los tiempos se acortarían, y cómo se nos pasa el tiempo, se nos pasa rapidísimo. Otra vez es domingo, otra vez estamos aquí, gracias a Dios, pero ese es un ejemplo de lo que se está viviendo, ¿sí? Ya está escrito, Dios lo dejó escrito y lo estamos viviendo. Y así como esa profecía, pues hay muchas que estamos viviendo, ¿sí? Entonces es importante justo eso, que entendamos el tiempo en el que estamos, porque es tiempo de meditar, es tiempo de reflexionar, es tiempo de arreglar nuestras vidas, es tiempo de poner a Jesús como el primer lugar de todo, ¿no? De toda nuestra vida, de manera que Cristo se aleje de nuestras vidas y que todas las decisiones que nosotros tomamos o tomemos giren alrededor de Cristo, y no que el tiempo que nos sobre se lo dediquemos a Jesús. Porque es bien sencillo, todos pretendemos estar con Dios, y ahí pues Dios va a ser lo principal, lo máximo para nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué esperar hasta llegar al cielo cuando desde ahorita, y en eso se complace Dios, que desde ahorita lo pongamos en primer lugar de todo? ¿Sí? Que todas las decisiones que tomemos en cuanto al trabajo, en cuanto a la escuela, en cuanto a nuestra economía, en cuanto a nuestras relaciones en la iglesia, en la congregación, con la familia, todo, absolutamente todo, gire alrededor de Dios. Y entonces es allí donde viene la bendición de Dios, porque confiamos en Dios y porque lo ponemos en primer lugar, ¿sí? Que es el primer y gran mandamiento: amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y por sobre todas las cosas, pues incluye por sobre todas las personas, ¿sí? Sobre nuestros padres, sobre nuestros hijos, sobre nuestro esposo, sobre nuestra esposa, sobre nuestros hermanos en la carne, sobre todos debe estar Cristo Jesús, si queremos ver su gloria, si queremos estar con Él, ¿no? Porque queremos estar en el cielo y ahí va a ser el centro, el centro. Y también queremos que nuestra familia esté con nosotros, ¿no? Y con Dios, ¿sí? Pero eso será consecuencia de nuestra relación con Dios. Eso será consecuencia de que estemos primeramente nosotros bien ante Dios. ¿Para qué? Para que entonces con nuestro testimonio, con nuestra conducta, con nuestra vida, podamos atraer a los demás, ¿sí? Entonces es importante que entendamos esos tiempos. Parece que el mundo vive solo por vivir. Parece que lo espiritual no tiene peso en las cosas del día a día, en nuestra vida, en la vida del mundo. Lo espiritual ha pasado a segundo término. Pero nosotros que estamos aquí y que Dios nos habla, pues debemos entender que no debe ser así. Lo espiritual, lo de Dios, debe ser primero. Porque así dice la palabra: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo lo demás, economía, relaciones con nuestra familia, trabajo, alimento, abrigo, todo lo demás será añadido, pero como consecuencia de poner a Dios en primer lugar. Y aún el mundo que no pone a Dios en primer lugar puede gozar de todo esto, porque tienen donde vivir, tienen que comer, tienen ropa que ponerse, pero eso no es otra cosa más que la misericordia de Dios, porque Él nos da algo tan importante como es el aire que respiramos, para que respire el que cree y el que no cree, para que respire el bueno y el malo. Es lo mismo que la lluvia cae para todos, ¿no? Y es la misericordia de Dios. Estamos viviendo en unos tiempos también muy rápidos, muy apresurados, donde queremos ver resultados rápidos. Y se puede ver simplemente en algo tan sencillo como el alimento. Tantos alimentos procesados,
o ultraprocesados que nos facilitan la vida porque se cocinan rápido, pero que nos perjudican grandemente porque dañan nuestra salud. Es así las relaciones con Dios. Una relación con Dios muy superficial no nos va a beneficiar. Al contrario, nos va a traer perjuicio, porque podemos creer que con una relación muy superficial ya la hicimos, ya estamos bien con Dios. Y podemos caer en un engaño, podemos caer en una religiosidad, cuando Dios lo que quiere es que profundicemos en la relación con Él, que Él verdaderamente sea nuestro amigo, que sea nuestro Dios, que sea nuestro Padre, nuestro hermano, nuestro todo, ¿no? Que sea el primero realmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que profundizar o buscar, en el caso de aquellos que no son cristianos, buscar esa relación con Dios. Una relación de intimidad entre padre e hijo. Y eso el mundo, pues no nos lo permite porque el mundo vive a prisa. No hay tiempo para meditar, no hay tiempo para reflexionar, no hay tiempo para lo espiritual. Y Dios lo que quiere justo es eso, que no vivamos en los afanes, que si no tenemos dinero, Dios puede sustentarnos. ¿Sí o no? ¿Sí lo creemos o no? Él puede, ¿no? Entonces dice, por nada estés afanado, por nada, nada es nada. Y pone ejemplos en la Biblia, ¿no? Los pajarillos, ¿quién les da de comer? Dios. ¿Quién los viste? Dios. Dios nos da todo. Y eso es justo lo que quiere Él que entendamos, ¿no? Que por nada estemos afanados. Y es justo lo que el mundo quiere hacer, que nos afanemos, que nos preocupemos, que no descansemos, que trabajemos y más, porque no hay dinero, y no va a haber dinero que alcance. Porque siempre vamos a querer más, porque vamos a necesitar más y más. Y entonces caemos en ese engaño del diablo. Y no hay tiempo para meditar, no hay tiempo para lo espiritual. Entonces, hace 8 días hablábamos de la importancia de la prudencia, ¿sí? La prudencia en el sentido espiritual implica de manera consciente, piadosa y responsable evitar las tentaciones y los peligros que nos puede alejar de Dios, ¿sí? El ser prudente, entonces estudiábamos hace 8 días, nos lleva a meditar, a hacer un paréntesis en nuestro tiempo para meditar, para reflexionar, para orar, para ponernos a cuentas con Dios. Y eso es difícil si caemos en el juego de este mundo, en una vida apresurada. El ser, veíamos en Proverbios 22:3. Proverbios 22:3 decía, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples reciben el daño. Entonces, este pasaje nos recuerda la importancia de la prudencia en nuestras vidas. Ser prudentes no significa ser cobardes o temerosos, sino ser sabios y responsables. Hay una gran diferencia. La prudencia nos puede evitar situaciones innecesarias de sufrimiento, dolor, y que nos ayuden a vivir más plena y conscientemente, ¿sí? En un mundo donde cada vez es más complejo y peligroso, cultivar la prudencia es más importante que nunca. Ser prudentes es importante. No se trata de ser tampoco muy cautelosos, sino se trata de aprender a escuchar la voz de Dios. Se trata de aprender a escuchar la conciencia que nos ha puesto Dios en cada uno de nosotros y que nos avisa y que nos previene y que nos dice, cuidado, no lo hagas, esto está mal. Pero si no hay tiempo, no vamos a escuchar esa voz. Por eso es tan importante tener y hacernos esos tiempos, el ser prudentes.
En un mundo lleno de distracciones, esta sabiduría puede ser la clave para encontrar el perdón de Dios. Fíjense, sabiduría. Necesitamos ser sabios. Necesitamos entender que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y necesitamos entender que tarde o temprano vamos a enfrentarnos a Dios, que es puro, que es santo, que es limpio. Y entonces, si nosotros morimos en pecado, ¿cómo pretendemos entrar al reino de los cielos? Donde todo es puro, donde todo es santidad. Entonces es importante no distraernos, no caer en el juego de este mundo, no caer en el juego de Satanás, donde justamente es lo que quiere, distraernos de lo importante, de Dios, para ser entendidos en los tiempos, para entender lo que estamos viviendo, para entender el tiempo que nos tocó vivir. Como veíamos en los hijos de Isaacar, dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Ellos eran entendidos en los tiempos. Y la intención de estos estudios es que seamos todos entendidos en los tiempos, que tengamos discernimiento. Ahorita lo vamos a desarrollar más adelante. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, gracias, Señor, porque por medio de tu palabra nos das las instrucciones, nos das la guía para llegar contigo, Señor. Nos haces entender que ser prudentes nos conviene a nosotros, Señor. Que el ser prudentes, que el ser sabios, entendidos en tu palabra, es para bien nuestro, Señor. Padre, ayúdanos hoy en la exposición de tu palabra, Señor. Padre, y también, Señor, ayuda, Señor, a cada corazón aquí presente, Señor, para que tu verdad, tu palabra, llegue hasta lo más profundo de cada corazón, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Entonces, entendemos en este último pasaje lo que eran o cómo eran los hijos de Isaacar. Tenían varias características, ¿sí? Vuelvo a repetir, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos, ¿sí? Hay varias características y hoy vamos a ver con la ayuda de Dios 5 características que tenían los hijos de Isaacar, ¿sí? La primera característica entonces es saber lo que se debe hacer. Ellos, los hijos de Isaacar, sabían lo que tenían que hacer. La Biblia nos enseña que tener conocimiento y discernimiento sobre lo que se debe de hacer es crucial. Es crucial para nosotros, es crucial para nuestra vida el saber qué hacer, ¿sí? En el caso de los hijos de Isaacar, ellos sabían que era del interés de todo el pueblo, de todo Israel, que David tenía que ser entronizado en ese momento. Es decir, tenía que ser puesto como rey en ese momento justo. Ellos sabían que era el momento adecuado. 12:38 dice: todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Ellos sabían que era el momento. Ellos sabían que era el momento de poner a David por rey, ¿sí? No fue antes, no era después, sino fuera el momento preciso.
de guiar a todo el pueblo. Y entonces todos los demás israelitas iban y pedían consejo y se dejaban guiar por los hijos de Isaacar. Tenían este entendimiento, ¿sí?, que les permitió tomar acciones, para llevar a David a ser rey. De esta manera nosotros también estamos llamados a buscar esa sabiduría. Estamos llamados a tener ese entendimiento de los tiempos que estamos viviendo para hacer diferencia en nuestra vida. Si no sabemos, si no entendemos qué tiempos nos tocaron vivir, nosotros entonces vamos a seguir viviendo como si nada. Nosotros vamos a seguir viviendo como si Cristo no estuviera cercano. Nosotros nos vamos a dejar envolver en estos tiempos a finales de año, donde hay celebraciones como la Navidad, como Año Nuevo, como las posadas, y desde antes, el Halloween, todo eso, a fin de año vienen todas estas celebraciones. Si nosotros no estamos entendidos, nosotros muy probablemente vamos a participar en todas estas fiestas, en todas estas celebraciones, ¿sí? Y nos vamos a hacer al mundo cayendo muy probablemente en pecado, en tradiciones paganas. ¿Por qué? Porque no somos entendidos en los tiempos. Ahora, con esto no estoy diciendo que esté mal participar. Claro que está mal participar en ciertas tradiciones, como el Halloween, creo que todo eso lo tenemos claro, el Día de Muertos, todo eso no vino Jesús a que lo celebremos. Eso no trae vida al cristiano. Eso nos lleva a un paganismo de hace mucho tiempo, ¿no? Pero tampoco está mal que nosotros convivamos con nuestra familia, ¿no? Por ejemplo, en este cena de Navidad, ¿estará bien? ¿Será pecado que nosotros asistamos? Nosotros debemos asistir con nuestras familias. No está mal asistir. Está mal que participemos de las cosas del mundo. Pero si tú vas con la intención de convivir con tu familia, de predicarles, si se da el momento, eso es bueno. Pero si tú te quedas cuando empieza entonces la festividad, cuando empieza el baile, cuando empieza el alcohol, y tú te quedas, entonces tú ya estás participando en algo que no te conviene, en algo que no es de Dios. Pero si tú convives con tu familia, cenas y te retiras, ¿será pecado? No. Pero si tú te quedas y participas en el baile, en los chistes, en las malas palabras, en el alcohol, en el cigarro, entonces eso, yo te pregunto, ¿le agradará a Dios? ¿Verdad que no? Entonces tenemos que ser entendidos y tenemos que entender lo que es bueno y lo que es malo, lo que me conviene y lo que no me conviene. Eso se llama discernir. Eso es el discernimiento. Entender lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces actuar en consecuencia. Proverbios 2, versículo 6. Dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quién da la sabiduría? Dios. ¿De dónde viene? De su boca. ¿Y qué es lo que tenemos en la Biblia? La palabra de Dios. ¿De dónde salió? De su boca. ¿Dónde está la sabiduría? En la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios. Si queremos ser sabios,
si queremos entender los tiempos, necesitamos comprender su palabra. Necesitamos ser ávidos lectores de su palabra. Imagínate una persona, un hermano cristiano, que tiene un cristianismo de 10 años, y cuando tú le preguntas cuántas veces ha leído la palabra de Dios en esos 10 años, y te dicen una, ¿tú qué dices? ¿Será cristiano o no será cristiano? La palabra de Dios dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Es un cristiano que está mal alimentado, que está desnutrido, no está nutrido en la Escritura. Si tú lees 4 capítulos diarios, en un año lees la Escritura. 4 capítulos diarios, en un año la acabas completa. Cuando una persona te dice que en 10 años la ha leído una vez, no lee la Escritura. No lee. Entonces, ¿en qué está basado su cristianismo? ¿En qué basan su cristianismo? ¿En qué se basa? No son entendidos en los tiempos. No hay un hambre de Cristo, no hay un hambre de su palabra, y entonces ¿saben qué? Están sobreviviendo en el cristianismo. Penden de un hilo muy delgadito que en cualquier momento se puede romper. No están viviendo plenamente en su cristianismo. No tienen una relación plena con Cristo Jesús, sino que penden de un hilo muy delgado que en cualquier momento se va a romper. Con cualquier situación mínima, pequeñita, porque ya me hicieron esto, porque ya me hicieron al otro, porque no me saludaron, porque no me tomaron en cuenta. Por algo tan sencillo, se pierde de vista y se cae, porque están desnutridos espiritualmente. Mínimo, una vez al año, considero yo, que hay que leer la Escritura. Es decir, 4 capítulos diarios. Yo te pregunto, ¿en cuánto tiempo se leerán 4 capítulos? En promedio, entendiendo que hay capítulos más cortos y otros más largos. ¿Cuánto te gusta? 4 capítulos. ¿En cuánto tiempo los leeremos? ¿Media hora? Quizás a veces menos, quizás a veces más, pero en promedio vamos a poner media hora. 24 horas al día y 30 minutos no tenemos para leer. O mejor dicho, no nos los hacemos, no nos hacemos ese tiempo. Ahora, tiempo nunca va a haber. Y en las cosas espirituales, menos, porque tenemos un enemigo en común. Y él se va a encargar de que estemos afanados. Y afanado nunca va a haber tiempo para Dios. Media hora no le dedican. Es lamentable. ¿Cómo queremos ser una iglesia entonces que estemos ganando almas si nosotros estamos batallando con nuestra propia alma de no caer? De estar arañando nuestro cristianismo para no caer, en lugar de estar guerreando, dando la batalla, intercediendo por las almas. ¿Por qué no se entienden los tiempos en los que vivimos? Ahora imagínate, y la Escritura dice, si para el justo es difícil, si por medio de muchas tribulaciones, dificultades, es necesario entrar al reino de los cielos, si para el justo es difícil entrar al reino, ¿cuánto más al pecador? Y ese pecador está en todo, menos en las cosas de Dios. Y lo peor de todo es que creen estar en las cosas de Dios, y eso no les deja avanzar, porque no son entendidos en los tiempos, porque no entendemos que Cristo, por un lado y por otro, nos está avisando, ya vengo,
ya vengo, prepárate, prepárate, ya vengo. ¿Y qué hacemos? Tú que no eres cristiano, ¿ya te volviste a Dios? Nosotros que estamos cristianos, ¿ya estamos buscando esa plenitud con Dios? Para que el día que nos venga por nosotros, sea antes, sea después, le entreguemos buenas cuentas. ¿O nos dejamos llevar por la corriente de este mundo? Y como decía hace 8 días, ya no se hicieron a nosotros, sino que nosotros ya nos hicimos a ellos. Porque no se entienden los tiempos. Entonces, una de las características de los hijos de Isaacar es que sabían lo que tenían que hacer. ¿Cuándo tenían que hacerlo? Entonces es importante que nosotros entendamos esa característica, porque es tiempo de saber qué tenemos que hacer. Si tú eres entendido en los tiempos, tú vas a entender que lo primero que tienes que hacer es buscar la paz con Dios, tú con Él. Es ponerte a cuentas tú con Él, es arrepentirte, pedirle perdón a Dios y entonces que Dios te perdone, que seas salvo y que el mundo gire. Y aquel que es entendido es lo que va a entender de parte de Dios. Me tengo que poner a cuentas con Él porque yo no sé si mañana vivo. Yo no sé si mañana salgo a trabajar o a la escuela y regrese. Yo no lo sé. Pero aquel que es entendido va a decir, por si sí o por si no. Ahora, porque a mí me conviene, me voy a poner a cuentas por Dios. Con Dios. ¿Por qué? Porque el día que Él venga en las nubes, o quizás venga por mí antes, pues yo esté preparado. Es una característica importante que tenemos que aprender de los hijos de Isaacar. Sabían qué hacer en el momento indicado. La característica número 2 que tenían los hijos de Isaacar es que comprendían precisamente los tiempos de Dios. Si es importante entender nuestros tiempos, si es importante entender los tiempos que estamos viviendo, qué importante es más comprender los tiempos de Dios. Y hay una porción de la Escritura que en lo particular a mí me hace temer. Dice que Él vendría cuando menos lo esperamos. Tú imagínate, ahorita que estamos en un tiempo de fin de año, con tantas festividades, imagínate que estemos en una cena con nuestras familias y que todo vaya bien y que estemos enfocados en la reunión y que de allí venga y te dé un infarto o me dé un infarto a mí y que ni tiempo nos dé de nada. Ya vino Jesús por ti. En ese momento ya vino por ti. ¿Estás preparado? Ahora imagínate que estemos igual en el mismo escenario, en una cena, con nuestros familiares, y que Jesús venga en las nubes por su iglesia. ¿Estamos preparados? Dice que vendría cuando menos lo esperemos y que vendría como ladrón en la noche, cuando estemos durmiendo, cuando estemos apacentados, cuando pensemos que no viene, que no pasa nada, que todo está tranquilo. Entonces, ¿cuándo será ese tiempo? Y como no lo sabemos, entonces, ¿Dios qué quiere? Que estemos preparados en todo momento, que comprendamos que el tiempo de Dios no es tu tiempo ni el mío. El tiempo de Dios es de Él y Él va a venir cuando menos lo esperemos. Esa es una característica de los hijos de Isaacar.
sabían los tiempos de Dios, sabían la Escritura, tenían el entendimiento para guiar a sus hermanos. Nosotros, todos los que estamos en este lugar, tenemos ese entendimiento, tenemos esa capacidad de guiar a los nuestros a los pies de Cristo, o estamos batallando nosotros mismos en perseverar o en mantenernos firmes. Y entonces, como tenemos un cristianismo frágil, pues nos enfocamos en nosotros mismos y perdemos de vista nuestras familias. Porque no estamos viviendo plenos, porque no estamos fincados en la Escritura. Fíjate qué responsabilidad tan grande. Si tú eres varón y tú eres jefe de familia, qué responsabilidad tan grande ante Dios. Porque nos ha dado una esposa y nos ha dado hijos para criarlos y llevarlos a los pies de Cristo. Cuando el mundo nos hace creer que lo importante es que crezcan, que tengan estudios, que tengan una bonita familia, que tengan un buen trabajo, y eso no es malo. Pero antes que eso, si los llevamos a los pies de Cristo, Cristo entonces los va a ayudar y los va a llevar y va a hacer de ellos lo que Él quiere. Pero todo empieza por la cabeza. Todo empieza por nosotros. Pero eso no le quita mérito a la mujer, a la esposa. Porque recordemos que la salvación es personal. Y eso no le quita mérito a los hijos, porque cada uno es responsable de las acciones que hacemos. Pero Cristo quiere que entendamos sus tiempos. Y el tiempo de su venida es indeterminado, no lo sabemos. Entonces eso nos lleva a estar preparados siempre, porque no sabemos. Entonces, de tal manera que tú te puedas ir a dormir descansado. Si no amaneces, estás con Dios. Pero si no amaneces y despiertas en un lugar donde nunca quisiste ir, pero por medio de tus acciones estás ahí, pues va a ser algo muy lamentable. Y de allí no hay regreso. Entonces es bien importante estar entendido en los tiempos de Dios. Discernir los tiempos. En la Biblia, el discernimiento significa que es la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, la verdad y el error. Es fundamental para los cristianos y se considera un nivel elevado de pensamiento crítico. Es allí donde nos lleva a reflexionar y a meditar en nosotros mismos. Ser críticos de nosotros mismos, refiriéndonos a la Escritura, tomando como referencia la Escritura. Escudriñarnos, hacernos un autoexamen. ¿Estoy bien conforme a la Escritura o conforme a mis creencias? Eso es discernir. Es algo muy sencillo, simplemente es el hecho de diferenciar lo bueno y lo malo. Pero es algo tan sencillo que nos ha sido nublada la vista y ya no entendemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Y estamos justo en los tiempos finales donde dice la Escritura que a lo bueno se le diría malo y a lo malo bueno. ¿No estamos en esos tiempos? Los estamos viviendo. Y lo peor de todo es que nosotros en este contexto cristiano también tenemos, pareciera los ojos velados, donde nos hemos hecho al mundo, donde el pecado ya no es tan malo. Sí es malo, pero no es tan malo. Entonces nos volvemos tolerantes. Y entonces ya no está tan mal. Y no reprendemos el pecado. Y a veces cuando se reprende el pecado, se reprende con espada y cortamos cabeza.
cuando Cristo nos mandó a amar. Y cuando no nos consideramos a nosotros mismos, como dice la Escritura, porque nosotros que somos cristianos no éramos mejores que ellos. De lo vil y menospreciado nos sacó Dios. Y a veces se nos olvida y andamos cortando cabeza a medio mundo porque no distinguimos entre el amor de Cristo y el amor que nos ha sido enseñado en este mundo, donde está centrado en el humanismo. Y entonces estamos diciendo, pobrecito, pobrecito. Ese es humanismo y es satánico. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, dice, vamos a leer el 21 y el 22, dice, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. ¿Cómo discernimos? Examínalo todo, retén lo bueno, enfócate en lo bueno, enfócate en lo que es de Dios y lo demás, deséchalo. Porque no podemos andar en una burbuja ignorando lo que está pasando en nuestro mundo, ignorando lo que está pasando alrededor nuestro en nuestras familias. No podemos andar en una burbuja, o no podemos andar como los caballos de carrera que les ponen aquí algunas cosas para que no miren a los costados y no se distraigan. Sino dice la Escritura que lo examinemos todo y solamente retengamos lo bueno y que nos abstengamos de todo mal. Para abstenernos de todo mal, primero debemos identificar lo que está mal. Pero si yo no entiendo, porque no conozco la Escritura, lo que está mal ante los ojos de Dios, entonces yo puedo caer en un legalismo, condenando todo, y cortando cabezas. O me puedo ir al otro extremo, ser un tolerante con el pecado y entonces pues ya no está tan mal. Y entonces vivamos como vivimos. Y no entendemos los tiempos. Entender los tiempos es crucial para saber cómo actuar, para tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. En la Biblia también tenemos otro ejemplo de la importancia de leer y de saber entender los tiempos que estamos viviendo. Vamos a Lucas, por favor. Lucas capítulo 12, versículo 54. Vamos a leer del 54 al 56. Dice, decía también a la multitud, cuando veáis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Fíjate, qué tremendo. Porque parece ser que también en estos tiempos sabemos cuándo va a llover. Sabemos cuándo hará mucho calor. Podemos saber cuándo hay mucho viento. Pero no podemos saber, no entendemos los tiempos que estamos viviendo. Y Jesús, que es todo amor, los reprendió delante de todos y les dijo, hipócritas. Hipócritas porque sabes ver cuándo llueve y llueve. O sea, sí sabes. Sí sabes. Porque dices que va a hacer calor y lo hace. Sí hace calor. O sea que sí sabían lo que iba a pasar. Porque entendían lo que había a su alrededor. Porque entendían que cuando estaba nublado y hacía mucho tiempo, podía llover, mucho viento, podía llover o hacer calor. Ellas eran entendidos en eso, en lo que sus ojos veían, pero no entendían lo espiritual. Y ellos se dirigía a ellos como expertos. Eran los fariseos, eran los sacerdotes, los dirigentes del pueblo.
que no discernían los tiempos espirituales, que no entendían y obviamente llevaban a todo el pueblo al error, porque no podían enseñarles lo que ellos mismos no entendían. No entendían y tan no entendían que Dios, estando con ellos, que Dios, habiendo hechose carne, no lo veían, no lo escuchaban. A pesar de todos los milagros que Él hacía, a pesar de levantar muertos, de darle vista al ciego, de destapar los oídos a los sordos, de enderezar los pies, las piernas para que el cojo pudiera caminar. A pesar de todos esos milagros, no entendían lo que estaban viendo, porque estaban enfocados en su religión, porque estaban enfocados en su interés personal y no veían lo espiritual. No vaya a ser que nos pase a nosotros igual. No vaya a ser que nosotros estemos afanados en lo que ven nuestros ojos y eso nos distraiga de lo espiritual. Él reprendió a toda esa multitud porque tenían una habilidad de interpretar el clima, ¿sí? Pero tenían una incapacidad de interpretar el tiempo espiritual en el que estaban viviendo, en el que ellos estaban. Entonces, no vaya a ser que nosotros estemos igual, que seamos entendidos en el clima, pero que seamos unos ignorantes en el tiempo espiritual que estamos viviendo. Y eso es muy peligroso para ti y para mí. Es muy peligroso porque nos estamos jugando la vida eterna. Efesios 5, versículo 15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, o sea, con prudencia, con rapidez, con responsabilidad. Dice, mira pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Ya eran malos desde aquel entonces. Desde aquel entonces los días ya eran malos, pero ahora son peores. Ahora son peores. Versículo 17 dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Eso es el llamado. Tenemos que ser entendidos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pero si no leemos, vuelvo a repetir, ¿cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios? Si dependemos de un hombre que se ponga al frente detrás de un púlpito para entender la voluntad de Dios, entonces cuando ese hombre caiga, tú vas a ir atrás de él. Porque dependiste de un hombre. Porque dependiste y pusiste tu mirada en un hombre y te dejaste guiar solo por lo que escuchabas, solo porque por lo que ese hombre decía, y no te dejaste guiar por la Escritura. Porque tú eres responsable de leer la Escritura, para que entiendas que el que está al frente te está predicando verdad o mentira, te está predicando herejías o qué te está predicando. Tenemos que ser entendidos. Tenemos que ser entendidos de la Escritura, porque esa es la palabra de Dios. Tercer característica de los hijos de Isaacar es el liderazgo. Eran líderes. El liderazgo, como el que demostraron los hijos de Isaacar, cuyas órdenes, recomendaciones eran seguidas por sus hermanos, es un liderazgo que viene de parte de Dios. Y a ti, varón, que eres padre de familia, se te ha dado ese liderazgo. Se te ha dado esa autoridad para dirigir sabiamente a tu familia. No como un tirano, no como un dictador que solamente dicta órdenes y dicta órdenes y dicta órdenes, no, sino como un líder de parte de Dios. Sino que como líder tengas un corazón conforme
al de Dios. Y eso no te lo va a dar el mundo. Eso no te lo va a dar o va a venir y por arte de magia se te va a ser dado. Ese corazón, conforme al corazón de Dios, se le es dado a aquel que lo anhela, aquel que lo desea, aquel que quiere guiar a su familia a los pies de Cristo. Porque si no haces eso, entonces ¿para qué queremos un corazón conforme al de Dios? Porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda, ¿no? Entonces yo no quiero que mi familia se pierda. Yo primero como varón, como líder de mi familia, yo primeramente tengo que estar bien. Entonces yo tengo que ser un ávido lector de la Escritura. Y no solo eso, tengo que ser un hacedor de la Escritura. Y no solo eso, tengo que ser alguien que esté en una relación estrecha con Dios, para que Él pueda darme la dirección para guiar a mi familia. Pero si yo no lo hago, entonces Dios, en su misericordia, puede tomar a mi esposa y hablarle a ella. Pero fíjate qué tremendo para un varón, porque cuando el varón no quiere, entonces Dios no deja a esa familia sin bendición, sino que toma a la esposa, que no es el lugar de Dios, pero que al varón no querer, toma a la esposa, la levanta e instruye a la familia. Como en los tiempos de los jueces, cuando todos los varones de Israel tenían un corazón apocado, cobarde. Y entonces había una persona, una mujer, una profetisa, Débora, que Dios la tomó y guió al pueblo. Y no solo eso, sino que después le dijo al profeta, al profeta, le dijo, toma el lugar de Débora. Y ese profeta no quiso. Y entonces Dios le da la victoria a una mujer, porque el varón no quiso. Qué importante es entonces que tengamos un liderazgo conforme al corazón de Dios, no conforme al mundo. Y la mujer, por supuesto, que también tiene que ser líder, porque la mujer está puesta para criar a los hijos. ¿Cómo se salvaría la mujer? Criando hijos. ¿Cómo? En fe, en santidad, en amor para con Dios, llevando a sus hijos a los pies de Dios. Y para eso se necesita ser líder, para eso se necesita ser embestida por el poder del Espíritu Santo, para darle una buena influencia ante sus hijos, para darle autoridad ante sus hijos, y que los hijos digan, esa es mi mamá y la respeto. Esa es una autoridad que tenían los hijos de Isaacar. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, y esto es lo que recalco, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Primera de Crónicas 12:32. Cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Eran líderes. Influenciaban a todo el pueblo. Tenían un liderazgo de parte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el cristiano? Tiene que ser un líder conforme al corazón de Dios, para que entonces la autoridad que nos sea dada sea de parte de Dios y no sea una autoridad nuestra, de la carne, como el machismo, por ejemplo, donde el hombre macho hace lo que quiere y todos los demás hacen lo que él quiere, no importándole la moralidad o la espiritualidad de su familia, sino que simplemente se haga su voluntad. Eso no es de parte de Dios. Lo que es de parte de Dios es que seamos líderes conforme a su corazón,
que seamos pastores, que seamos sacerdotes de nuestros hogares, de nuestras familias, que llevemos a nuestros hijos a los pies de Cristo. Es un tema importante en la Biblia el liderazgo. Este tipo de liderazgo, conforme a Dios, se basa en el respeto, en la confianza y la integridad. Y es vital para guiar a todos, a otros, a los que nos rodean, a los pies de Cristo. Vamos a ver un ejemplo en Mateo, por favor. Mateo capítulo 20. Mateo 20, 26. Vamos a leer del 26 al 28. Dice: Más entre vosotros, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Un liderazgo como el de Cristo. Cristo, siendo Dios, siendo poderoso, no vino a enseñorearse de nadie. Vino a darnos ejemplo de humildad. Vino a darnos ejemplo de lo que es servir. Porque siendo rey, no vino a enseñorearse de nadie. Vino a morir por muchos. ¿Y sabes qué? Esos muchos no le agradecieron. Esos muchos no le reconocieron. Esos muchos lo crucificaron. Esos muchos gritaban: crucifícale, crucifícale. Por esos vino a morir. Y no lo reconocieron como rey. Pero él calló, no dijo nada. Él vino a servir. Él vino a terminar lo que había empezado. En ningún momento dejó de hacer lo que vino a hacer. Y cuando dudó, buscó al Padre. Y el Padre lo fortaleció. Y le dio la fuerza. Y le dio la sabiduría para terminar lo que había empezado. Entonces, un liderazgo tiene que depender de Dios. Un liderazgo de parte de Dios depende de Dios, no de nosotros mismos, no de nuestra carne. Cuarta característica de los hijos de Isaacar: percepción de los tiempos. Percibían los tiempos en los que vivían. Es una de las características necesarias hoy, saber en qué tiempo estamos viviendo. Y esta percepción, este entendimiento de los tiempos en los que estaban viviendo, les permitió entender claramente que el tiempo de Dios llegaba. En esos tiempos, ese entendimiento de los tiempos les permitió saber que era el tiempo de poner a David como rey. Entonces, el ser perceptivos en los tiempos nos hace entender que son tiempos de arreglar nuestra vida con Dios. ¿Acaso no has escuchado rumores de guerra? ¿No has escuchado los conflictos en Medio Oriente? ¿No has escuchado que estamos al borde de una tercera guerra mundial? Cada vez hay más guerras, cada vez hay más rumores de guerras. ¿No es lo que dice la Escritura que pasaría en los últimos tiempos? ¿Estamos apercibidos de eso? ¿Entiendes entonces el tiempo en el que estamos viviendo? Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo. Todo. ¿Tiempo de divertirte? Sí. ¿Tiempo de cenar con tu familia? Sí. Pero sobre todo eso, el tiempo que Dios quiere que entiendas es
el tiempo de su visitación, el tiempo de su segunda venida, el tiempo de que va a venir por ti antes o después del arrebatamiento, que puedes morir en pocas palabras en cualquier momento. Eso es percibir el tiempo en el que estamos viviendo. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El llamado es hacer bien. Y para poder hacer bien, primero tenemos que estar bien con Dios, para que entonces podamos instruir a los nuestros en lo que es correcto y lo que es no. Y dice la Escritura: no te canses de hacerlo, aunque no veamos los frutos, aunque no veamos resultados, a su tiempo vas a recoger los frutos, si no desmayas, si no te cansas, si no te das por vencido. Los hijos de Isaacar supieron el tiempo y quizás tuvieron las ganas de poner a David antes de tiempo, más fueron entendidos en los tiempos y pusieron a David justo en el tiempo correcto. Y Dios los respaldó. Y por último, otra de las características que tenían los hijos de Isaacar es que tenían la iniciativa para actuar. Tuvieron la habilidad de actuar cuando fue necesario, cuando fueron los tiempos de Dios. Y esta iniciativa les permitió que los hijos de Israel pusieran a David como rey en el momento adecuado. No podemos ser líderes, no podemos ser influencia si nosotros tenemos un corazón apocado, un corazón cobarde, un corazón incrédulo, que no cree en las promesas de Dios, que no tiene fe en Dios, ¿no? Si estamos basados en la Escritura, entonces la Escritura nos manda a actuar, nos manda a predicar por todo el mundo el Evangelio de Dios, nos manda a hacer el bien, nos manda a buscar la paz con todos, ¿sí? Es algo que tenemos que hacer, son mandamientos, no que esperemos señales divinas para actuar, sino nos manda a tener iniciativa. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hacedores de la palabra. No es suficiente con escuchar, sino que necesitamos poner en práctica todo lo que escuchamos, porque si no, entonces de nada nos va a servir. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, pues gracias por tu palabra, gracias Señor, porque por ella nos instruyes y nos guías, Señor. Padre, ayúdanos a ser esos hacedores de tu palabra, porque de nada nos sirve sabernos la Escritura de pasta a pasta si no la llevamos por obra, Señor. Ayúdanos a ser esos hacedores que a ti te agradan y ayúdanos a ser entendidos en los tiempos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues estamos despedidos, Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite.